Mi esposo me pidió que me pusiera lencería para sorprenderlo, me pidió fotos solo para él, para reavivar la chispa. Y me lo creí. Me sentí valiente, deseada, por primera vez segura de mi cuerpo. Me tardé años en dar ese paso. Me tardé segundos en descubrir que esas fotos estaban también en el celular de mi hermana, con un chat donde los dos hablaban de mí como si fuera un juguete que compartían. Me llamo Valeria, tengo 31 años. Estuve casada 6 con Héctor, 34. Y tengo una hermana menor, Lucía, de 28. Si me hubieras preguntado hace unos años cuál era mi mayor miedo en una relación, te habría dicho que me engañen con una desconocida, con alguien del trabajo, del gimnasio, lo típico. Nunca, jamás, habría pensado, con mi propia hermana usando fotos que yo misma mandé. Eso ni siquiera me cabía en la cabeza como posibilidad, hasta que pasó. Lucía y yo siempre fuimos distintas. Ella, la guapa, la llamativa, la que entraba a un lugar y todos la veían. Cuerpo perfecto, risas fuertes, historias de citas, mensajes en el celular de tipos distintos cada semana. Yo, la responsable, la que sacaba buenas notas, la que no da problemas, la novia seria. Desde chicas nos comparaban. Lucía es la bonita, decían las tías, pero Valeria es la lista. Lucía va a romper corazones, Valeria va a tener un marido estable. No es que la odiara, la quería. Pero esa idea se me metió, que yo era la que servía para algo serio, para matrimonio. Lucía era la peligrosa, la que no se amarra. Con el tiempo, ella se convirtió en esa hermana que siempre llega con chismes de ligues, fotos en bikini, historias de antros. Yo era la que escuchaba, la que decía ten cuidado, la que hacía cuentas, la que guardaba dinero. A los 24 conocí a Héctor. Fue en la empresa donde trabajo. Él estaba en el área de sistemas, yo en administración. Era ese típico tipo que arregla todo, que te ayuda con la computadora, que parece tranquilo. No era modelo, pero tenía algo que a mí me atrapó. Me miraba a la cara cuando hablaba, se acordaba de lo que yo le contaba, me hacía reír sin esforzarse. Empezó con tonterías, Valeria, si tu ex se le hablase, ¿me odiaría o me agradecería? Me odiaría porque tú lo maltratas, le respondí. Café, bromas, mensajes. Al final, me invitó a salir. Con Héctor sentí algo que nunca había sentido, seguridad. No era drama, no eran celos ridículos, no era alguien que jugara a desaparecer. Me llamaba cuando decía que iba a llamar. Llegaba donde decía que iba a llegar. Cuando se lo presenté a mi familia, mi mamá dijo, tiene cara de buen muchacho. Ese sí te conviene, vale. Mi papá, sube trabajador. No le veo cara de vago, eso es ganancia. Lucía lo miró con esa sonrisa que siempre trae y dijo, ¿está guapo tu Héctor? Pero tranquilo, hermana, te lo respeto. Lo dijo jugando. Yo me reí. No me imaginé que, un día esas palabras, se me iban a clavar como cuchillo. Nos casamos 2 años después. Boda sencilla, salón barato, mucha familia, pocas flores. No me importaba. Yo estaba feliz porque, por primera vez, sentía que estaba construyendo algo mío. Nos fuimos a vivir a un departamento chico, pero nuestro. Dividíamos gastos, compartíamos responsabilidades, planeábamos viajes baratos. Al principio, la intimidad era buena. No espectacular de película, pero cercana, cariñosa. Solo había un detalle, mi relación con mi propio cuerpo. Siempre tuve muchos complejos. Lucía era la flaca de revista. Yo siempre fui la normal, tirándole a llenita. Ella desde adolescente usaba crop tops, shorts mínimos, bikinis. Yo vivía en jeans y playeras holgadas. Mi mamá, sin mala intención eso decía, soltaba cosas como, ay, Valeria, tú te verías más bonita si bajaras unos kilitos. Lucía tiene suerte, come y no engorda. Eso se te queda, aunque digas que no. Así que cuando Héctor empezó con el tema de la lencería y las fotos, mi reacción fue de pánico. Un día, acostados, me dijo, oye, amor, ¿alguna vez has pensado en mandarme fotos? Así, sexys. Me atraganté con mi propia saliva. ¿Qué? Le dije. No sé, algo para cuando no estamos juntos, dijo sonriendo. No te estoy pidiendo un video porno, solo, algo para mí. Eres muy guapa, Val, pero no te la crees. Me da mucha pena, le contesté. Él no se enojó. Solo insistía cada cierto tiempo. Suave, cuando te sientas lista. No te presiono, pero me encantaría. Mi hermana, mientras tanto, estaba cada vez más presente. Al principio venía de visita con pretextos. Estoy cerca, les caigo, me quedo a dormir porque mañana entro temprano y me conviene. Se quedaba a ver series con nosotros. Se tiraba en el sillón como si fuera su casa. Héctor y ella se llevaron bien desde el principio. Demasiado bien, quizás. Hacían chistes pesados, se molestaban, se contestaban de una forma que a veces me hacía sentir. Fuera, yo entraba a la sala y los encontraba riendo de algo que yo no había escuchado. Preguntaba y decían, nada, chiste tonto. Una noche, Lucía, frente a él, dijo, siempre te dije que Valeria tenía buen cuerpo escondido. Solo le faltaba un hombre que la convenciera de enseñarlo. Él se rió. Estoy trabajando en eso, contestó. Yo lo tomé como cumplido. Ahora lo veo como advertencia. La lencería llegó a mi vida por Lucía también. Para mi cumpleaños 30, ella apareció con una bolsa envuelta en papel rojo. Para que lo abras cuando estés sola, me dijo guiñando un ojo. En la noche, con Héctor, abrí el regalo. Dentro había un conjunto de encaje rojo, muy revelador. Me dieron ganas de esconderlo en el fondo del closet. Está bonito, dijo Héctor, tomándolo con la mano. Lucía tiene buen gusto. Me lo dio como broma, ya la conoces, dije. Broma o no, me encantaría habértelo puesto, me susurró en el oído. Guardé el conjunto en un cajón. Ahí se quedó meses. Hasta que un día, sin pensarlo, lo saqué. Era un viernes. Héctor estaba en una salida con unos amigos del trabajo.
Yo me había quedado en casa viendo series. Me miré en el espejo 1, 2, 3 veces y de repente pensé, voy a hacerlo, a ver qué se siente. Me puse el conjunto. Me senté en la orilla de la cama. Tomé el celular. Tomé una foto cuidando que no se me viera la cara por si acaso. Se la mandé. A los segundos, él contestó, ¿eres tú? No, es la vecina, le puse tratando de sonar chistosa. Valeria, estoy a punto de irme del bar. No tienes idea de lo que me acabas de hacer. Me sentí poderosa. Por primera vez, el foco estaba en mí, no en Lucía. Esa noche, cuando llegó, fue diferente. Me dijo 1000 veces que me veía hermosa, sexy, que no entendía por qué me escondía tanto. Ahí empezó todo. No es que todos los días le mandara cosas, pero cada 2 o 3 semanas, cuando me sentía un poco más segura, lo hacía. Siempre, él repetía, solo para mí. Nunca las guardo mucho. Tú tranquila. Confío en ti, tú confía en mí. Yo le creí porque quería creerle. Y porque era mi esposo. ¿Con quién, si no, puedes tener ese tipo de intimidad? En paralelo, el clima con Lucía se volvía raro. No abiertamente incómodo, pero sí cargado. Ella empezó a hacer comentarios incómodos sin darse cuenta de que me pegaban. Oye, hermana, qué bien te está quedando el cuerpo, Se nota que Héctor te trae muy activa. Jamás pensé verte con encaje rojo. Crecí contigo viéndote en Pants. Un día, directamente, dijo delante de los dos, para ser honesta, yo pensaba que Héctor se iba a aburrir de ti. Pero mira, te pusiste las pilas. Te ves hasta más rica que yo. Se rió. Héctor se rió. Yo me reí incómoda. Lucía, ya, le dije. No digas esas cosas. Ay, es un cumplido, dijo. De nada, Héctor, te la dejé lista. Ese te la dejé lista, me dolió, pero lo dejé pasar. Como tantas cosas. Un día, sin embargo, vi algo que me dejó inquieta. Estábamos viendo una película, los tres en casa. Lucía, como siempre, con el celular en la mano. En un momento, se levantó al baño y dejó el teléfono boca arriba en la mesa unos segundos. La pantalla se encendió con una notificación de WhatsApp. No quería mirar, pero mis ojos se fueron solos. Alcancé a leer, Héctor, y abajo un mensaje previo, ¿todavía no se lo enseñas? La conversación estaba silenciada y con hito de campana con raya. Mi estómago se encogió. En ese momento, Lucía volvió, tomó el celular y lo guardó. Quería creer que era otra cosa, algo que yo no entendía, pero una semilla de duda quedó plantada. Pasó el tiempo, la pandemia, el encierro, las rutinas. Héctor trabajaba desde casa algunos días, yo también. Lucía venía menos, pero seguía muy presente en nuestra vida, aunque fuera por llamadas y mensajes. Empecé a notar que Héctor se llevaba el celular incluso al baño, que lo ponía boca abajo en la mesa, que borraba notificaciones rápido. Yo no quería convertirme en la esposa paranoica que revisa todo. Me repetía, la confianza es básica. Y al mismo tiempo, algo adentro me decía, algo no cuadra. El golpe final vino en un momento completamente tonto. Domingo, comida familiar en casa de mis padres. Estábamos todos, mis papás, Lucía, yo, Héctor, unos tíos. Después de comer, mi mamá pidió ayuda para revisar unas fotos viejas que quería mandar por WhatsApp a la familia. Lucía estaba viendo TikToks en el sillón. Dejó su celular a un lado, desbloqueado. Mi mamá me dijo, Valeria, búscale el grupo de la familia en el teléfono de tu hermana, que yo no veo nada con mis lentes. Tomé el celular de Lucía sin darle importancia. Abrí WhatsApp, busqué el grupo, envié las fotos que mi mamá quería desde su galería. Y justo cuando iba a cerrar, se me fue el dedo y abrí la galería completa. Lo que vi primero fue un montón de selfies de Lucía. Fotos de fiestas, comida, cosas normales. Deslicé sin pensar para salir, y de repente, una imagen me hizo detenerme en seco. Era una foto tomada en un cuarto que reconocí al instante. Mi cuarto, mi cama, lamparita de buró a la derecha, y en el centro, una mujer con un conjunto de encaje rojo que yo conocía demasiado bien. Yo no veía mi cara, porque había recortado la foto como yo hacía, pero era mi cuerpo, mi cadera, mi brazo, mi lunar del costado, y estaba en el celular de mi hermana. Sentí que el corazón se me iba a salir por la boca, se me nubló la vista, deslicé hacia la derecha, otra foto, mi misma lencería, otro ángulo, otra más en posición distinta, arriba, un título, folde, vale privado. Noté que ese álbum tenía unas cuantas fotos mías, con distintas prendas, en distintas fechas. Mis manos sudaban. Quise decir me está dando un ataque de ansiedad ahí mismo. Mi mamá me habló desde la cocina, ¿ya lo mandaste? Sí, alcancé a decir, sin saber ni cómo me salió la voz. En lugar de cerrar la galería, impulsivamente, se me ocurrió ver de dónde había salido la última foto. Toqué el icono de compartir. Aparecía la lista de chats recientes. El primero, Héctor. Mi cerebro hizo clic. Apreté. Se abrió el chat. Lo primero que apareció arriba fue una foto, la mía, con la lencería roja. Debajo, los mensajes, Lucía, no supero lo buena que se ve así. Héctor, te dije que, debajo de esos suéteres había potencial. Lucía, me dio calor, culero. Héctor, a mí también. Lucía, ¿te imaginas esto en mi cama? Sin encaje. Héctor, me imagino muchas cosas. Seguí bajando. Mensajes de semanas, quizá meses. Lucía, pásame la otra, donde se le ve más la espalda. Héctor, ya te la mandé, disfrútala. Lucía, qué fuerte. No me la imaginaba tan así. Siempre la vi como monjita. Héctor, la monjita tiene su lado oscuro. Y tú lo estás viendo más que nadie. Lucía, luego me enseñas en vivo a ver si haces lo mismo conmigo. Héctor, no me tientes. Me ardían los ojos. Sentí náuseas. No eran solo mis fotos. Era como hablaban de mí.
de mi cuerpo, como si fuera un producto, un chiste, un calentón de los dos. Cerré el chat de golpe, bloqueé el celular, lo dejé en el sillón, donde estaba. Me levanté y fui directo al baño. Me miré al espejo. Sentí que veía a otra persona. En minutos, todo lo que yo había construido con cuidado, mi confianza, mi matrimonio, mi relación con mi hermana, se había hecho trizas. Y todavía, en medio del shock, mi primer pensamiento fue que nadie note que estoy mal. No quiero hacer un escándalo aquí, no en casa de mis padres. Tragué saliva, me lavé la cara, respiré hondo, y ahí, en ese baño, supe que mi vida ya no iba a seguir igual, que lo que acababa de ver no se podía desver. Salí con pasos lentos, mientras en la sala se escuchaba la televisión y las risas de fondo. Héctor y Lucía seguían ahí, sentados, como si nada, como si no hubieran convertido mi cuerpo en un juego privado. Y yo, con el corazón hecho polvo, me di cuenta de que estaba a punto de decidir si me hacía la ciega, o si por primera vez en mi vida iba a enfrentar a los dos, aunque eso significara dinamitar mi familia entera. Ahí terminó la parte inocente de esta historia. Lo que vino después fue guerra. Salí del baño, sintiendo que caminaba encima de vidrio. Todo se veía igual, pero ya no era igual. Mi mamá en la cocina, guardando restos de comida. Mi papá viendo el noticiero medio dormido, mis tíos hablando de fútbol y en el sillón. Héctor y Lucía, con el celular cada uno en la mano, riéndose bajito de algo que yo ya no podía ver como inocente. Me acerqué a mi mamá solo para que no se notara que estaba a punto de desmayarme y le pregunté si necesitaba ayuda. Pero me dijo que me sentara, que descansara, que estuviera con mi marido, y esas dos palabras se me clavaron porque yo ya no podía sentarme a su lado como si nada. Así que hice lo único que se me ocurrió. Saqué el celular y le mandé un mensaje a Lucía, diciendo necesito hablar contigo. Solas. Ahora. Ella miró su pantalla, luego me miró, se burló por mensaje llamándome dramática, pero yo solo le hice un gesto con la cabeza hacia el pasillo, como diciendo ven. Se levantó sin prisa y caminó detrás de mí hasta el cuarto de mis papás. Cerré la puerta, me quedé parada con el corazón en la garganta y le dije que traía. Saqué mi celular y le enseñé la captura del chat con Héctor. Esa donde salía mi foto con el encaje rojo y el texto de no supero lo buena que se ve así. La vi palidecer, se le borró la sonrisa y lo primero que dijo fue que porque tenía yo eso en mi celular. Pero yo le contesté que la pregunta era al revés, ¿por qué lo tenía ella? ¿Cuántas fotos mías tenía guardadas y desde cuándo las compartía con Héctor? Se puso a la defensiva, dijo que estaba revisando sus cosas, que eso estaba enfermo, pero yo solté una risa amarga y le dije que enfermo era tener un folder que se llamaba Vale, privado con fotos que yo había mandado a mi esposo confiando en él. Le pregunté si Héctor se las había mandado, sí o no, y después de unos segundos, bajó la vista y admitió que sí. Le pregunté quién había empezado, si ella le pidió verlas o él se las ofreció y me dijo que estaban platicando de mí, de que me estaba destapando, que al fin me vestía bonito, que ella dijo seguro ni tanto y él no sabes lo que hay debajo, y que ella dijo a ver, no te creo, y él le mandó una y se quedó. Yo le pregunté por qué las había guardado, por qué las había puesto en favoritos y dijo que no sabía, que le habían parecido fuertes, que le sorprendió, que siempre me había visto recatada y que verlas sí le había movido algo. Le pregunté sin anestesia si se había excitado con el cuerpo de su hermana, y se enrojeció y me dijo que no lo dijera así porque sonaba feo, pero yo le respondí que así fue y que además excitó a mi esposo con eso, que los dos se calentaron hablando de mí. Le pedí la verdad completa, si se habían visto a solas, si había pasado algo más entre ellos, besos, toqueteos, lo que fuera. Y tras pelear consigo misma, admitió al final que se habían besado un par de veces. Una cuando nosotros habíamos peleado y Héctor fue a su depa a desahogarse. Tomó, lloró, ella lo abrazó y pasó, y otra en casa de mis papás. Cuando mi mamá y yo salimos a la tienda y ellos se quedaron hablando de las fotos en la sala. Se acercaron y se besaron. Le pregunté si se habían acostado y me dijo que no, que eso sí no, que fueron solo besos y muchos mensajes, pero nada más. Yo ya no sabía si creerle, pero en ese punto daba igual, lo que ya sabía era suficiente. Le dije que ella sabía perfectamente lo que a mí me había costado mandarle esas fotos a Héctor, que sabía que me sentía menos que ella, que me daba pena hasta un vestido ajustado, que fue ella quien me regaló la lencería y que luego con eso mismo organizó su show con mi esposo. Ella me dijo llorando que también estaba mal, que siempre fui la perfecta, la responsable, la que todos presumían, y que ella era la bonita tonta que nadie tomaba en serio, que Héctor era el único que a veces le preguntaba cómo estaba, y yo le respondí que eso no le daba derecho a meterse justo donde más me dolía, que usó mi cuerpo para alimentar su ego roto. En ese momento, mi mamá tocó la puerta preguntando si podía pasar. Yo ya no quería guardar nada, así que la dejé entrar y cuando nos vio con los ojos rojos preguntó qué pasaba. Le dije que lo que estaba pasando no se podía hablar a escondidas, que quería que estuviéramos todos en la sala. Bajamos, Lucía detrás de mí, llorando. En la sala estaban mi papá, Héctor y mis tíos, la tele puesta, sin que nadie la viera realmente. Me paré frente al sillón y dije que necesitaba decir algo y que no quería interrupciones. Mi papá me dijo que hablara. Miré directo a Héctor y solté que me acababa de enterar de que él y Lucía llevaban meses compartiendo entre ellos fotos íntimas mías. Fotos que yo le había mandado a mi esposo pensando que eran solo para él, y que además se habían besado a mis espaldas. La sala se quedó muda. Mi mamá abrió la boca, sin poder hablar.
Mi papá me miró y luego los miró a ellos, buscando que alguien lo negara. Héctor se levantó nervioso y dijo que no dramatizara, que no había sido así, y yo lo corté sacando el celular, conectándolo a la tele y mostrando las capturas del chat. Mi foto recortada. Los mensajes de no supero lo buena que se ve así. Debajo de los suéteres había potencial. Pásame la otra, donde se ve más espalda. Me dio calor, luego me enseñas en vivo. No me tientes. Mi mamá se llevó la mano al pecho. Mi papá respiraba fuerte, mis tíos se removían incómodos. Le pregunté a Héctor si eso también le parecía una broma y él dijo que era una conversación imprudente que se había pasado, pero que no lo viera como si hubiera sido una orgía en mi cama. Yo le dije que se estaba riendo de mí, que yo le hablaba de confianza y él contestaba como si fuera un meme. Miré a Lucía y le pedí que confirmara lo que me había dicho adentro, que también se habían besado, y ella, llorando, lo reconoció, diciendo que fue un error, que no quería que se enteraran así. Yo le respondí que lo que no quería era que se enteraran, no que no sucediera. Mi papá se puso de pie y serio, les preguntó a los dos si era verdad lo de las fotos y los besos. Héctor apenas asintió y mi papá le dijo que no quería escuchar peros, que en su casa no, que agarrara sus cosas y se largara, que Lucía también se fuera. Ella intentó decir papá, soy tu hija, y él le respondió que yo también lo era, que ella sabía lo que hacía, que no se había caído en un hoyo, sino que había caminado hasta ahí. Héctor quiso que yo hablara con él afuera, que no hiciera eso tan grande, delante de todos, y yo le dije que grande lo habían hecho ellos. Que yo solo estaba sacándolo a la luz para no cargar sola con la vergüenza. Se fueron, mi mamá lloraba, mis tíos se fueron casi huyendo. Mi papá apagó la tele de un manotazo y yo me dejé caer en el suelo, al lado de la cama del perro. Y por fin lloré a gritos, feo, con mocos, sintiendo que se me salía la vida. Mi mamá me abrazaba repitiendo mi niña, y mi papá me puso la mano en el hombro, diciéndome que la cagaron ellos, no yo, que tuviera eso claro. Los días después fueron como caminar en neblina. Héctor me mandaba mensajes sin parar pidiendo perdón, diciendo que no dimensionó el daño, que no sentía nada por Lucía, que fue morbo, que si yo hubiera sido más abierta con él, no habría buscado nada afuera. Ese mensaje en especial me hervía la sangre. Lucía también escribía, diciendo que estaba destruida, que no quería perderme, que no sabía cómo arreglarlo. Los bloqueé a los dos unos días, me quedé en casa de mis papás, viendo el techo de mi cuarto de adolescente, sintiendo vergüenza cada vez que salía a la calle, como si todos supieran. Mi papá empezó con lo práctico, abogado, divorcio, qué hacer con el departamento, y yo todavía ni procesaba todo, solo sabía que no quería seguir casada con alguien que había hecho eso. Al tercer día, decidí verlo cara a cara, lo cité en una cafetería, llegó desarreglado, con ojeras, y le dije que no estaba ahí para consolarlo, sino para dejar las cosas claras. Le solté sin rodeos que quería el divorcio, él preguntó si no podíamos intentar sanar, que habían sido solo fotos, mensajes y unos besos, que no me había dejado por Lucía, que a quien amaba era a mí. Le expliqué que no era solo el acto, sino lo que significaba, que yo tardé años en atreverme a mandarle una foto, luchando con mis complejos, que cuando lo hice temblaba, y lo hice porque confiaba en él, y que lo primero que hizo fue convertir eso en chiste con mi hermana. Me dijo que se sentía solo, que conmigo no podía hablar de sexo porque yo era cerrada, y con ella sí, que se dejó llevar, y yo le contesté que su soledad no era excusa para cruzar esa línea, que cada foto y cada mensaje fue una decisión. Le dije que, además, me robó algo más grande que un matrimonio. La idea de que podía mostrarme vulnerable sin que usaran eso en mi contra. Me preguntó si no había nada que pudiera hacer para que lo perdonara y le dije que firmara los papeles del divorcio sin poner trabas y que dejara de culparme a mí en su relato. Que no se atreviera a decir por ahí que hizo lo que hizo porque yo. Aceptó firmar, nos despedimos fríos y salí de ahí con dolor pero también con alivio. Con Lucía no hablé durante meses, sus mensajes llegaban por otros lados. Mi mamá estaba en medio rogando que algún día nos reconciliáramos. Pero yo le expliqué que perdonar es una cosa y volver a meter a alguien en tu vida es otra. El divorcio salió rápido, sin hijos ni bienes grandes, y aunque mi papá se enojó porque dejé el departamento, yo preferí no atarme a esa casa llena de recuerdos sucios y empezar desde cero en un lugar pequeño pero mío. Me mudé a un cuartito en renta, con una cama, un buró y mis cosas, y lloré la primera noche, pero ya no era el mismo llanto de antes. Tenía un poco de alivio. Entré a terapia, mi psicóloga me repitió que yo no tenía la culpa por mandar fotos íntimas a mi pareja, que eso no era algo malo, que la traición estaba en ellos. Y poco a poco, dejé de verme a mí como la idiota que confió y empecé a ver que los que fallaron fueron ellos. Encontré un día la lencería roja en una caja. Pensé en tirarla pero decidí guardarla, no como recuerdo de ellos, sino como recordatorio de que esa parte mía no es suya. Un año después, recibí un correo de Lucía, sin excusas, donde decía que, sabía que, lo que hizo fue cruel y bajo, que usó mis heridas para alimentar las suyas, que no esperaba que la perdonara pero que estaba trabajando para no volver a ser esa persona. Lloré al leerlo, pero no contesté, al menos no por ahora. De Héctor supe poco y nada, chismes sueltos de que cambió de trabajo y que sus relaciones no duraron, pero ya no me importa. Ahora vivo una vida más simple. Trabajo, pago mi renta, salgo con amigas, estudio algo que me gusta, y cuando pienso en todo lo que pasó, ya no me veo como la que su esposo engañó con la hermana, sino como la mujer que perdió a un marido y a una hermana como los conocía.
pero se ganó a sí misma. Porque al final entendí que mandar una foto íntima, usar lencería, confiar, no me hace culpable de nada. Lo que habla de una persona no es que se muestre vulnerable, sino cómo responde el otro a esa vulnerabilidad. Ellos eligieron traicionar, yo elegí no seguir viviendo con eso. Y esa elección, esta vez, es solo mía.